Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presenta La Voz del Pastor. Queridos hermanos y hermanas, nuevamente juntos en La Voz del Pastor, con nuestro estudio y contemplación de todas estas verdades que nos han sido reveladas y que de un modo tan maravilloso nos resume nuestro Catecismo de la Iglesia Católica. Nos quedamos, el encuentro pasado, vimos, ya estamos terminando los misterios de la vida pública de Jesús, esos 3 años en que Jesús se dedica a la misión de anunciar el reino y de hacerlo presente con su vida y con sus obras. Y ahí hemos estado viendo al final de nuestro encuentro anterior ese momento tan importante en la vida de Jesús, un momento culminante para Él, pero también para nosotros, que es el episodio de la transfiguración. Como sabemos, Jesús lleva consigo a 3 apóstoles que los lleva consigo muchas veces en forma independiente de los demás. Son Pedro, Santiago y Juan. Jesús tenía una relación, digamos así, más íntima con ellos porque los estaba preparando para la misión que a cada uno de ellos les correspondería después de que Jesús muriera y subiera al cielo. En este episodio, como recordábamos en el encuentro anterior, Jesús sube con ellos al monte Tabor, un monte que hasta hoy día existe, al cual se puede subir cuando uno hace la peregrinación a Tierra Santa. Sube a ese monte Tabor y se pone a rezar, se los lleva a rezar a la altura del monte. Y mientras rezaban, nos cuenta los evangelios, que aparecieron al lado de Jesús Moisés y Elías. Y hablaban con Jesús de su próxima partida, de su Pascua, de su muerte y resurrección. Y mientras hablaban con él, Jesús se transfigura, es decir, Jesús deja ver su divinidad. Pedro, Santiago y Juan quedan estupefactos. Y de hecho, como sabemos, Pedro le dice a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí, hagamos 3 tiendas. Ciertamente, en ningún sitio se está mejor que con Dios, en ningún sitio se está mejor, por supuesto, que en la comunión con nuestro Señor Jesús. Este episodio de la transfiguración prácticamente marca el final de la vida pública de Jesús. A partir de ahí, Jesús bajará del monte y entrará a Jerusalén a dar su vida por nosotros, como lo vamos a ver dentro de un momento. Pero antes de eso, quisiera destacar un aspecto que Santo Tomás de Aquino lo explica muy bien y que está en el número 556 de nuestro catecismo. Si lo tienen a la mano, podemos ir todos juntos. El catecismo dice así: en el umbral de la vida pública de Jesús, en los inicios, se sitúa el bautismo, y en el umbral de la Pascua, es decir, ya del final de su vida pública, se sitúa la transfiguración. Esto nos lo dice el catecismo. Por el bautismo, sigue diciendo el catecismo, Jesús fue manifestado. Por el bautismo de Jesús, fue manifestado el misterio de la primera regeneración, es decir, de esa primera regeneración que experimentamos nosotros en el momento de nuestro bautismo. Jesús, como ya sabemos, no había cometido ningún pecado. El bautismo de Juan era un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Jesús no había cometido ningún pecado, pero se pone en la fila de los pecadores para hacerse bautizar por Juan. ¿Por qué? Porque ya lo dirá San Pablo, sin cometer pecado, se hizo pecado por nosotros. Es decir, quiso hacerse uno con nosotros, se quiso poner en la fila de los pecadores para que de esa manera podamos nosotros saber, experimentar y ver, contemplar cómo es verdad que Jesús no nos excluye cuando nosotros pecamos, que Jesús no nos margina, sino que Él ha venido a salvar a los pecadores. No he venido por los justos, sino por los pecadores, dice el Señor, porque los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Pues en ese bautismo de Jesús, donde Jesús santifica las aguas del Jordán y se hace presente esa primera regeneración
que es la primera regeneración que se da en aquellos seres humanos, hombres y mujeres, como nosotros en el momento de nuestro bautismo. Pero sigue diciendo el catecismo, dice, en cambio, la transfiguración es el sacramento de la segunda regeneración. Esto es lo que yo quiero destacar. Es decir, fíjense ustedes, sigue diciendo, desde ahora nosotros participamos en la resurrección del Señor por el Espíritu Santo que actúa en los sacramentos de Cristo. El sacramento de la segunda regeneración es lo que dice el catecismo tomando una cita del famoso Santo Tomás de Aquino. Es decir, ¿qué significa la transfiguración, queridos hermanos y hermanas? La transfiguración es como un anticipo de nuestra segunda regeneración, es decir, un anticipo de la resurrección, de esa resurrección de los muertos para la cual Dios nos ha elegido, porque Dios no quiere, no se complace en la muerte del pecador, sino que Dios quiere que cambie de conducta y viva, como dicen las mismas Sagradas Escrituras. Contemplar a Jesús transfigurado, contemplar a ese hombre que es Dios y que nos deja ver su divinidad a través de Pedro, Santiago y Juan, es contemplar también la gloria que nos espera a nosotros. Porque también nosotros, queridos hermanos, hemos sido elegidos por Dios para ser transfigurados por Él, para ser divinizados por Él. Y por eso San Pablo dice una cosa, porque esa transfiguración en nosotros llegará a su plenitud en la resurrección de los muertos, o sea, al final de los tiempos. Pero esa transfiguración, queridos hermanos, ya se va dando en la vida de aquellos que viven con veracidad, que viven con radicalidad el bautismo. Es decir, aquellos que creemos realmente en el Evangelio y que procuramos vivir el Evangelio día a día en nuestras vidas. De hecho, cualquiera de ustedes que tenga esta experiencia sabrá a qué cosa me refiero. En la medida en que en medio de nuestras limitaciones humanas, también incluso en medio de esos pecados que tantas veces no queremos cometer, pero al final terminan ganándonos la partida, aún en medio de esas debilidades, seguimos al Señor y escuchamos su palabra, como nos dice tanto el Papa Francisco, leer un poquito las Escrituras cada día. Tenemos unos minutos de oración, aunque sea cada día. Nos alimentamos de los sacramentos, la confesión frecuente, la misa dominical y ojalá algún día entre semana. Comulgamos, recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, vivimos en una comunidad parroquial, en un grupo, en un movimiento. Es decir, si vivimos sobre estos tres pilares que son los que sostienen la vida del cristiano, es decir, la escucha de la palabra de Dios, la celebración litúrgica de los sacramentos y la vida en comunidad, entonces vamos experimentando también esto, lo que dice San Pablo, que también nosotros vamos siendo ya transfigurados a partir de este mundo, a partir de nuestra vida cotidiana. El hombre viejo, el hombre de la carne, se comienza a desmoronar. Ese hombre de la carne, con sus concupiscencias, con sus esclavitudes, con su egoísmo, poquito a poquito se empieza a desmoronar y va surgiendo dentro de nosotros ese hombre nuevo que es Cristo resucitado, capaz de amar, capaz de dar la vida por los demás, capaz de entrar hasta lo profundo en la historia que Dios le pone delante día a día, sin exigirle a Dios que se la cambie constantemente, porque Él no piensa que sea una historia adecuada. En la medida en que vamos entrando con la gracia de Dios, apoyados en Jesucristo, en esta dinámica, entonces también nosotros vamos siendo transfigurados y se va reproduciendo en nosotros la imagen de Jesús, esa imagen de Dios. Pues bien, Jesús baja del monte Tabor, como les decía, y de ahí ya lo siguiente es su entrada mesiánica. El número 557 del Catecismo nos dice así: como se iban cumpliendo los días de su asunción, Jesús se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Y si nosotros vamos a las Escrituras, leeremos que cuando Jesús baja del Tabor, entonces dicen los apóstoles, ahora nos vamos a Jerusalén. Y los apóstoles le dicen, maestro, ¿cómo vas a ir a Jerusalén? La última vez que estuviste ahí quisieron matarte, esta vez ya muy difícil que te puedas librar. Y Jesús dice, pues ahí nos vamos a ir. ¿Por qué?
porque ya lo había profetizado, estaba ya en las Escrituras, y ya lo dice Jesús en esta cita que aparece de Lucas, el capítulo 13, no cabe que un profeta perezca fuera de Jerusalén, porque efectivamente en toda la historia del pueblo de Israel, todos los profetas habían sido matados en Jerusalén. Jesús sabe pues que ha llegado su hora y se encamina a Jerusalén a dar su vida por nosotros. A Jesús no lo hemos matado, lo volveremos a ver más adelante, no lo hemos matado a traición, no es que Él no sabía, no lo hemos tomado por sorpresa. Jesús va a Jerusalén sabiendo que de Jerusalén saldrá muerto, o mejor dicho, resucitado. Pues bien, de esta manera Jesús se encamina, pero sabiendo que ha llegado su hora, y entonces sube a otra colinita que hay frente a Jerusalén, y desde ahí contempla toda la ciudad de Jerusalén con ese templo tan enorme, tan bello que había, y Jesús llora. Fíjense estas palabras que salen de lo profundo del corazón de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina cobija a sus polluelos debajo de sus alas, y ustedes no han querido? Jesús llora. Hasta hoy día existe ese monte. El lugar donde Jesús lloró se llama Dominus Flevit. Si van a Israel, no dejen de visitarlo. Es realmente conmovedor. Jesús llora por Israel, llora por Jerusalén. Y fíjense ustedes, les dice también, si también tú conocieras en este día el mensaje de la paz. Israel no ha reconocido en Jesús al Mesías, pero Jesús, no obstante eso, va a dar su vida por Israel, pero también por todos nosotros, que tantas veces, queridos hermanos, como este pueblo de Israel, no reconocemos en Jesús al Mesías, a nuestro Salvador, sino que más bien nos rebelamos contra Él, contra su voluntad y contra sus enseñanzas. Jesús prepara muy bien su entrada a Jerusalén, y Él sabía que su reino no es de este mundo. Él sabía que iba a morir en Jerusalén, pero prepara una entrada de corte mesiánico, pero con un corte mesiánico distinto a esa imagen, esa idea que los judíos y que nosotros podemos tener de un rey. Lo primero, no entra en una carroza de lujo, no entra montado en un caballo, como entraba la gente de la nobleza, sino que entra en un burrito, como un signo de su humildad, como un signo de ese nuevo mesianismo, o de ese único mesianismo en realidad que Él viene a instaurar en el mundo, que no es el mesianismo de la victoria, no es el mesianismo del orgullo, no es el mesianismo, digamos así, del lujo o del poder humano, es el mesianismo del amor, es el mesianismo de la humildad, es el único mesianismo capaz de salvar al hombre, de salvarnos a cada uno de nosotros, el único mesianismo con el cual podemos salvar a la humanidad. Como todos nosotros sabemos, Jesús se monta en este burrito y entra a Jerusalén bajo el aplauso, la aclamación de toda la población. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo, etcétera, etcétera. He aquí el descendiente de David, he aquí nuestro rey. El pueblo de Israel aclama a Jesús como a su rey. Y efectivamente Jesús es nuestro rey. Pero como lo veremos ya a partir de nuestro próximo encuentro, ese reino no es de este mundo y ese reino es el reino del amor, el reino del amor que tantas veces aparentemente lleva al fracaso, como Jesús fracasaba en la cruz, pero que al final el amor vence a todo fracaso y al final es ese amor el que triunfa. Pues bien, queridos hermanos, terminamos con el número 560 de nuestro catecismo. La entrada de Jesús en Jerusalén manifiesta la venida del reino, que el rey Mesías llevará a cabo mediante su muerte y su resurrección. He aquí la llegada, digamos así, culminante de Jesús en Jerusalén para terminar de instaurar su reino en la tierra. Con la celebración de la entrada de Jesús en Jerusalén el Domingo de Ramos, la liturgia de la Iglesia abre la gran Semana Santa. En nuestro próximo encuentro
hablaremos del misterio pascual de nuestro Señor Jesús, que es, queridos hermanos, el acontecimiento más importante de la historia y al cual merece que le prestemos toda nuestra atención. Nos vemos en el próximo encuentro. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que su bendición les acompañe siempre. Amén. Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27. El Canal Católico de Arequipa presentó La voz del pastor.